Estábamos en una serie que se titula Hacer amigos de Jesús y es la misión principal de aquel que conoce a Jesús. Digamos que hay dos propósitos en la vida. Cuando uno nace, dice, ¿qué hace en este mundo? Pues Dios tiene con él un plan muy claro, que conozca a Jesús, que se reconcilie con Dios, que reconozca a su papá celestial, a quien pensó en él antes de incluso crear el mundo. Pero luego cuando ya le conoce, cuando ya tiene esa relación, pues quiere que le hable a otros de Jesús. Y estábamos la semana pasada explorando sobre este título tan potente como 3 claves para tener un año lleno de éxito, que nos iba fabuloso. 8 de enero, pues iniciando el año, dices, ¿qué es el éxito? El éxito lo reformulábamos, no es quizás tener mucha riqueza, ayer en el grupo jóvenes también lo hablábamos, no es tener mucha riqueza o tener pues muchos amigos necesariamente o tener muchos logros, sino es conocer la voluntad de Dios y llevarla a cabo. Saber que Dios quiere para ti porque sabe que eso es lo mejor para tu vida y también le honra a Él. Entonces hablábamos de que las 3 claves para tener un año de éxito, poder evaluar cómo fue el 2022 o cómo puede ser magnífico 2023, pues es enfocarse en 3 llamados de Dios. El primero era, ama a Dios por encima de todas las cosas, con tu mente, con tus pensamientos, con tu corazón, con tus fuerzas. En segundo lugar, ama al próximo, al prójimo, al que está cerca, dale lo que sea necesario para añadir valor a su vida, porque Dios nos diseñó para ello. Y en tercer lugar, id y hacer discípulos, decirle a otros quién es Jesús y que también guarden y aprendan aquellas cosas que Él enseñó. Entonces, en esta segunda sesión, es una serie de 5 sesiones, en esta segunda quería hablar de enviados por Jesús. Y en este enviados por Jesús te quería transmitir cuál fue el planning, la ruta, aquello que planificó Dios desde el cielo para su viaje, el viaje de Dios mismo en la tierra siendo Jesús. Yo te voy a hablar, pensando en esto, de un viaje que yo hice con 22 años. Yo cuando estudiaba física en la carrera, pues como puedes imaginar, vivía con mi madre, no teníamos mucho dinero y cuando llegaba el verano, que era muy extendido, 2 meses de vacaciones o prácticamente 3, pues yo quería hacer algo divertido, me gustaba mucho viajar, pero no tenía recursos. Entonces se me ocurrió algo muy creativo, que fue, yo no conocía a Dios, o sea que no puedo decir que fue inspiración directa de Él, pero sí que lo que hice fue comprar un billete de tren a las 6 de la mañana desde Sans-Station hasta Cerver, que es el primer pueblo francés. Y entonces recorrí allí en tren de 3 a las 9 de la mañana con una mochila, con una pequeña tienda de campaña, con 4 cosillas que no pesaran mucho. Iba yo solo, llegué a Cerver, bajé a la carretera que conectaba, digamos, con la red nacional de carreteras y comencé a hacer autostop. Y a ver quién llega. Y entonces digo, a ver cómo sale esto, nunca lo había probado. De pronto se paró un coche, me cogió, de pronto se paró otro, me cogió, y así empecé, y el mismo día que salía a las 7 de la mañana de casa, ese mismo día por la noche entraba en Italia. Es decir, de coche a coche pude cruzar todo el sur de Francia y luego pude hacer todo un recorrido por Italia. Como puedes imaginar, no fue muy planificado, tan solo una mochila y hacer autostop, y me encontré situaciones pues un poco curiosas. Por ejemplo, me acuerdo de un tipo que ya ha empezado mal, ¿no? Un señor que me cogió, iba con un coche que cuando venía con el coche tan lento así, yo digo, uy, no hago autostop porque no llego a ninguna parte. Pero él se había dado cuenta y paró. Dice, ven, yo te llevo, no sé qué. Digo, vale, ¿dónde vas? Y digo, tal sitio, en italiano y tal. Y dice, bueno, sube. Y entonces subí y eso que va dando conversación. El italiano también se deja querer, ¿no? Y entonces le dije, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿A qué te dedicas? Bueno, decía algunas cosas y le dije que yo era de España y dice, yo estuve en Salamanca. Y digo, qué bien, viviendo, estudiando. Y dice, en la cárcel. Y yo,
Y yo, bájame de aquí, por favor. ¿Sabes? Digo, empezamos mal la conversación, ¿de qué hablo ahora, no? Menos mal que este señor iba muy cerca y entonces pude bajar. Y digo, la cosa se empezaba a poner como chunguilla, porque habían unas conversaciones ahí un poco raras que tampoco quiero describir. El tema es que pocos coches después, o algún otro, me cogió. Y resulta que, de nuevo, un señor con un Audi, un buen coche, no sé qué, me subo y la misma conversación, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? Y dices, yo sono guarda di finanza. ¿Y qué es eso? Es guardia civil, ¿no? Y digo, uy, aquí estoy más seguro, ¿no? Y entonces fui con el coche de él. La cosa se torció tanto, en el buen sentido, que al final me invitó a su casa, que estaba en la montaña, con una piscina gigante, con toda su familia comiendo, con toda la campiña de todos los viñedos en toda la parte de Vicenza. O sea, precioso. Y pasé un día formidable. Y digo, qué bueno, ¿no? A veces tener viajes que son totalmente casuales. Pero me encanta de Dios que Dios no está abierto a la casualidad. No hablamos de coincidencias de Dios. Hablamos de diosidencias. Dios provoca encuentros, Dios crea cosas, Dios da un sueño justamente el mismo día que día antes había recibido un WhatsApp. Tantas cosas. Eso es maravilloso. Y Dios planificó su viaje a la tierra. Yo me gustaría que me pudieras acompañar en un viaje de 10 pasos que nos lleva a mostrar cómo fue el viaje que Jesús planificó para esta tierra. Y el primer paso de ellos, ¿cuál puedes creer que es? Su nacimiento. Un nacimiento que estaba totalmente profetizado 400 años antes, 800 años antes. Estaban continuamente diciendo, es que viene Dios mismo a vivir con nosotros. Incluso Isaías, 700 años antes de Jesús, llegó a decir, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y fue todo un sacrificio para Jesús, dejar la comodidad. Yo pensaba en mi comodidad de estar ahí en mi casa con mi madre bueno, ya puedes imaginar momentos de sol, momentos de frío, momentos de... Pero qué bueno que, que estaba ya previsto que Jesús viniera y viniera a pesar de la incomodidad de venir en un pesebre, de nacer en un portal, de venir a vivir con los hombres en la temporalidad de la vida. Continúa, segunda estación. Jesús comienza a predicar. Y comienza a predicar diciendo, desde entonces comenzó Jesús a predicar, dice Mateo, diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa es su primera predicación. Si tuviéramos que predicar en una frase, saldríamos aquí y diríamos, arrepentíos, el reino del cielo se ha acercado. Jesús mismo ha venido, Dios mismo ha venido. Hay la oportunidad de conocerle. Esa es su primera predicación que tenemos escrita. Y le estaba diciendo, arrepentíos. Juan el Bautista, meses antes, estaba predicando lo mismo, arrepentíos porque viene el Mesías, porque el reino de los cielos se está acercando a través de Jesús. Dios mismo, Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Jesús significa el Salvador. Pero hay un contexto. Hay un contexto, en Mateo se nos habla de una ciudad, Capernaum, pero que podríamos decir que es toda la tierra, que es un pueblo asentado en tinieblas, que de pronto vio gran luz. ¿Cómo está la sociedad actualmente? Yo he tomado por costumbre ahora no ver todas las noticias, sino solo los titulares, y mi hijo dice, ¿por qué lo apagas ya? Y digo, no me interesa mucho. Realmente es crueldad, es engaño político, es temas económicos, es dureza. ¿Y qué de tantas conversaciones que realmente no llevan a ninguna parte? El pueblo asentado está viviendo como en tiniebla, no sabiendo hacia dónde va.
Dice, pero los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Y tenemos la oportunidad de ver luz a pesar de que en este mundo pues todas las cosas no están funcionando demasiado bien. Y Jesús comenzó su obra y comenzó a llamar a personas. Llamar a personas. Y se acercó a unos pescadores. La semana pasada hablábamos de Pedro y cómo Jesús se acercó a Pedro, a Juan, hijo de Zebedeo, a cada uno. Se fueron añadiendo a Andrés. Y le decía, venid en pos de mí. Ellos habían pescado y tenido una pesca milagrosa, habían conocido que algo sucedía diferente. Pero Jesús tenía un llamado mucho más profundo, porque si no, esos hombres, quizás Pedro hubiera sido un pescador más, y después de su vida, pues hubiera muerto y uno más. Pero Jesús tenía un plan mucho mayor que él mismo. Le dijo, ven, porque te quiero hacer pescador de hombres. Ellos, Pedro, Juan, Andrés, dice, dejaron lo que estaban haciendo, dejaron las redes y se fueron con él. Y así fue eligiendo a otros diferentes, a Mateo, también llamado Leví, que era un publicano, que lo que estaba haciendo es cambio de moneda con los judíos, con el pueblo, con moneda romana. Diferentes personas, más letradas, menos, uno que era celote, que era un violento para conseguir la liberación de Israel, del imperio romano. Y Dios va cogiendo, Jesús va escogiendo hasta 12, los llama para que se hagan pescadores de hombres. Es una invitación. Pero continúa y continúa enseñando. Por ejemplo, encontramos en Mateo capítulo 5 cómo dice que Jesús vio una multitud y él subió al monte. Pero fíjate en el detalle, dice, y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. ¿Quién aprendió de las enseñanzas de Jesús? ¿La multitud o los discípulos? Los discípulos, porque a veces cuesta el esfuerzo de subir a montaña, de seguir un poco a Jesús, de aunque no entienda nada, aunque sospeches que igual no te va a decir algo que te interese, de pronto el esfuerzo que uno invierte en Jesús al final viene y se puede llevar las enseñanzas de él. Te voy a hacer una pregunta para que reflexiones en tu vida. Piensa en algo que es muy importante para tu vida. Algo que tú has conseguido que es muy importante. Puede ser un título universitario, puede ser una profesión, puede ser formar una familia, puede ser haber podido alquilar ese piso, puede ser el haber hecho un logro de un viaje que tú querías para ver a tus familiares. Piensa en algo que para ti, a lo largo de tu vida, en cualquier momento de tu vida, ha sido muy importante. ¿Lo tienes? Tienes, sea un título, seguir al camino de Dios, sea un trabajo, el mantener esas relaciones de amistad. Ahora yo te hago una segunda pregunta. ¿Hasta qué punto te has tenido que esforzar para conseguirlo? ¿Ha sido casual? ¿Tú has sido, no sé, de pronto fuiste a la universidad y se equivocaron y te dieron un título? No lo sé. De pronto, pues, llegas a tu casa y ves que de pronto tienes una mujer con hijos y dices, ah, mira, estoy casado con hijos. No, todo ha merecido un cierto esfuerzo, sacrificio, quizás oración, quizás consejo, quizás duda, quizás inversión, pero todo ha merecido un sacrificio. Pero qué bueno el resultado final de tener tu título, tu familia, tu viaje, tus amigos. Qué bueno. Y quien sigue a Jesús, al final obtiene buena recompensa. Él enseñó en el Sermón del Monte y dio muchas instrucciones. Y les enseñaba durante esos 3 años. Les iba mostrando cómo era el reino de Dios. Y les dijo cuál era su propósito principal. Yo no he venido aquí simplemente para pasar el rato, para veros y ya está. He venido para traer el reino.
Incluso en el Padre Nuestro, que es una oración como ejemplo que Jesús da, dice Jesús hablando al Padre, así tenéis que hablarle, así tenemos que hablar a Dios. Venga tu reino. El amor, la paz, la amistad, la generosidad, la dulzura. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, las cosas que pasan en el cielo, que no hay enfermedad, que no hay lágrima, que también sean en la tierra. Esa es la enseñanza. Ese es el propósito de Jesús en la tierra. Te dejo un momento para que pienses, para que imagines. Imagínate cómo es el cielo. Imagínate tú allí dentro. Imagínate. Descansando de problemas, o no llorando, o no teniendo tristeza o culpabilidad, o resentimiento, nostalgia, no lo sé. Imagínate en el cielo, por un momento. Y ahora imagina como si se hiciera una grieta en el suelo del cielo y que contigo fuera derramándose a esta tierra. Que venga el cielo a esta tierra, con esa misma paz que sentías, con esa misma alegría que estabas imaginando, con ese mismo propósito, conocerte a ti mismo como estabas deseando. Venga tu reino. Venga tu reino. Y continuamos nuestro viaje. Jesús cuando vino a la tierra trajo el reino trayendo restauración. Cadenas que nos estaban oprimiendo, que oprimían a las personas, fueron rotas. Dice la palabra en el Evangelio de este publicano que trabajaba con cambio de moneda. Mateo acabó escribiendo un libro, uno de sus discípulos. Y él también explicaba, recorría Jesús toda Galilea y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, los lunáticos, los paralíticos. ¿Y qué hizo? Los sanó. Y Dios quiere traer la restauración de no haber enfermedad en el cielo a traerla a la tierra. Así Jesús se manifiesta. Pero hay mucho trabajo que hacer, hay mucho mundo que cubrir. Necesitaríamos un Jesús en cada barrio o casi en cada edificio. Pero Jesús pensó en un plan para cubrir todo eso. Y Jesús lo que hizo no solo tener a 12 a los que envió, sino que envió también a 70. Instruyó a otras personas para poder ir y sanar en su nombre y liberar endemoniados en su nombre y explicar que el reino se había acercado. Había Jesús delegado en otras personas para que hicieran lo mismo. Dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, los campos son muchos, las personas que necesitan de Dios son todas. La mies es mucha, el trabajo es mucho, mas los obreros son pocos. Somos pocos que podemos dar a conocer esto. Y él envió a 12 y luego envió a 72. Dice, por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Rogad, pedid al Padre, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. El Señor de toda la humanidad, hay que pedirle que envíe personas para que extiendan al reino. Y va más allá. Jesús no solo habla de sí mismo y del reino, no solo envía a 12, no solo envía a 72, que se muestra ya después ya resucitado y puede decir a una multitud, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días.
Jesús estaba dando las indicaciones, lo hablábamos la semana pasada. Si no escuchaste esa predicación, está colgada en YouTube, puedes escucharla. Hablábamos de cómo Dios nos decía hacer discípulos. Es la comisión. Pero, ¿sabes? Vino también para morir. Porque era necesario que Él muriera, ¿no? Porque era necesario que Jesús, siendo Dios, viendo que había tanto pecado en la humanidad, tenía que haber un sacrificio para que hubiera una relación entre Dios y los seres humanos. Un puente de comunicación, un puente de reconciliación, un puente de restauración. Dios se había quedado casi apartado en el cielo y los hombres y las mujeres habían hecho su vida olvidándose de Él. ¿Cómo se podría restaurar esa relación? Solo con el sacrificio. Los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento daban la prórroga de un perdón por un año. Pero Dios proveyó de un sacrificio que durara por la eternidad. Un único sacrificio, como un cordero sin mancha, puro, entregado. Así se mostró Jesús siendo perfecto, viniendo a morir por toda la humanidad. Es como en el juego este del escondite, que hay uno que llega y dice, salvado por todos, ¿no? Es el que se sacrifica y llega al último y dice, salvo a todos, ¿no? Pues Jesús, sacrificándose Él, nos ha perdonado a todos. Él vino a morir por ti y por mí, para que creyendo en que Jesús muriera por nosotros, nos hace limpios y aceptados por el Padre. Y tenemos la seguridad de ir al cielo. Y al Padre le agradó y fue resucitado. Y esto estaba profetizado también años atrás en muchos de los libros de la Biblia, si no en todos. Y estaba diciendo, mas él, 700 años antes, Jesús herido fue por nuestras rebeliones. Habla como si hubiera pasado, porque es eternidad. Dice, va a pasar, pero es seguro. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos todos nosotros curados. Podemos tener sanidad ahí. Gracias, Jesús, por traer tu salvación a nuestra vida. Gracias, Señor, por dejarnos tan claro que tú viniste para morir por nosotros y hacernos libres. Pero tu plan no acabó allí, tu viaje no acabó allí, tú ibas más allá y dijiste que era necesario que tú te fueras, Jesús, para enviar al Consolador. Y así, en esta historia de este viaje de 10 pasos, Jesús antes de irse dijo, esperad a que llegue el Espíritu Santo. Porque es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. Y así hubo un día, 50 días después de esa muerte y resurrección, encontramos el día de Pentecostés. Como de pronto 120 personas reunidas, un grupo pequeño o grande, según como lo miremos, de pronto orando y unidos, dice la palabra, estaban todos unánimes, unidos, llegó el Espíritu Santo, llenó los corazones y habían como lenguas de fuego encima de las cabezas y pudieron hablar en lenguas diferentes y experimentaron al Espíritu Santo. Y era lo que había prometido Jesús, que Él se iría pero enviaría a la tercera persona, que no la menos importante, una de las personas de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo estaba decidido a entrar en nuestro corazón en el momento que creyéramos en Jesús. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, muchos siglos atrás. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Su espíritu. Y el Espíritu Santo, si has conocido, si crees que Jesús no solo es un personaje histórico, no solo era un buen hombre, no solo era un hombre sabio, sino que era Dios y que vino a morir por ti, ten por cierto que el Espíritu Santo ha venido a morar en tu corazón.
Porque eso no te lo puede revelar una persona, no te lo pueden argumentar con matemática. Esto solo lo puedes experimentar por el obrar del Espíritu Santo. No sé qué me sucede. Yo cuando conocí a Dios era como, no sé qué me sucede aquí dentro, estoy confuso. Con 27 años era todo un conjunto de dudas, pero a la vez una paz y una alegría y todo confuso, y era el Espíritu Santo removiéndose en mi interior y demostrándome a Jesús. Y en este paso, ¿qué ha permitido Dios? Empoderarnos. ¿Te acuerdas que Jesús hablaba del reino? ¿Te acuerdas que luego envió a cuántos? A 12. Y luego envió a 72. Y luego habló a la multitud, a 500, y luego una gran multitud. Pero ahora Dios habla a toda la humanidad a través de su Espíritu Santo. ¿Y cuál es la estrategia de Dios? ¿Cómo Dios nos invita a compartir de ese evangelio, a hacer discípulos, a acercar hacia el cielo, a explicar en nuestras conversaciones, pero cómo Dios hace crecer esa familia de Dios, esas personas que no eran de Dios, que eran simplemente, dice la Escritura, que eran criaturas de Dios. Yo con 25 años era una criatura de Dios, pero en el momento que tuve conciencia de que Jesucristo había muerto por mí con 27 años, pasé de ser criatura de Dios a hijo de Dios. Yo te pregunto, ¿eres hijo o hija de Dios? Porque es el anhelo del corazón del Padre. ¿Y cómo hacer crecer esto? Dice la palabra cómo empezaba la iglesia primitiva. Y decía lo siguiente, fíjate en la estrategia. Y perseverando unánimes, después de ese Pentecostés, estaban ya en los días normales, del día a día, ya había pasado ese evento. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, es decir, en la iglesia, y partiendo el pan en las casas, es decir, en las células, en los grupos de conexión, en las espigas, como se le llame, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Cuál es la estrategia de Dios para dar a conocer la profundidad del Evangelio, para enseñar, discipular, acompañar, transmitir, que se vea liberación a través de la iglesia, a través de las casas, de los grupos de conexión, a través de trabajar juntos, honrando a Dios, no buscando lo de uno mismo, sino buscando honrar a Dios y así discipular unos a otros? Ese es el viaje, si me permites, o la descripción del viaje, o esas 10 estaciones de propósito del viaje planificado de Jesús a esta tierra. En la iglesia y en las casas. En la iglesia y en las casas. En la iglesia. Qué guapos, ¿eh? Y en las casas. También muy guapos. Gracias a Dios. Porque tenemos el reino de Dios extendiéndose. Porque eres enviado por Jesús. Voy a hacer un poco de profe y vamos a repasar las 10 imágenes. ¿Te parece? ¿Sí? ¿Qué pasó en el primero? Nacimiento Jesús. Dile una frase al de al lado, qué bueno que nació Jesús, o dile, yo qué sé. ¿Eh? Algo que te sobrecoja, no sé. ¿Y la segunda? ¿Qué pasó con Jesús? Trajo su declaración, arrepentíos, el reino de Dios se está acercando. ¿Qué te dice a ti esto?
Se lo puedes decir al lado, oye, arrepiente. No. Puedes decir, me arrepiento. O puedes decir, qué bueno que Jesús ha traído luz. ¿Te acuerdas de la tercera? El contexto, buena memoria. Cómo Dios trajo luz, ha traído luz. Es curioso porque con la Biblia y con el Espíritu Santo podemos dar respuestas a tantas cosas que suceden. ¿Y esta? La invitación, qué buena memoria. La invitación. Ven, sé pescador de hombres. Y Dios te está invitando a ti también. A conocer a Jesús, a arrepentirte, a entregarte a Él y a ser enviado por Él. Y enseñanza. Jesús nos enseña, venga a tu reino. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Y qué hacían los discípulos que enviaban? Sanidades, milagros. Y se manifestaba su poder. Pero ¿qué es real? Que los campos son muchos, pero Dios lanza la comisión enviando a los 72, enviando a los 500, enviando a toda la humanidad. Pero es necesario ser empoderados. Y todo eso no hubiera podido ser si no se hubiera roto nuestra esclavitud con el pecado. Y hemos sido libres en Él por su muerte y resurrección. Y eso ha dado paso al gran Consolador, al Espíritu Santo, para morar en nuestros corazones, empoderarnos y poder extender el reino. Somos enviados. Amén. Amén. Gracias, Señor, por el plan, el viaje tan bien trazado, por darnos la oportunidad de formar parte de ese llamado, de podernos reunir en las casas, de podernos reunir en la iglesia, de poder compartir el Evangelio y traer esperanza, de poder experimentar tu esperanza y que nos hables, como antes incluso ese testimonio a través de un sueño, a través de un milagro, tantas cosas que estamos viendo. Gracias.